nombre es Carlos Cervantes Godoy, soy diputado del Congreso de la Ciudad de México por el Partido Morena. La ciudad requiere de muchos temas, hay que estar legislando. Sin embargo, en estos momentos uno de los temas prioritarios en la agenda del Congreso es la reactivación económica, ¿no? Que obviamente con la pandemia se perdieron muchos empleos, ¿no? Mucha gente se quedó sin trabajo, aumentó el comercio informal. Entonces ahorita lo más importante es ayudar para que el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, pueda instrumentar las políticas necesarias para reforzar el tema de la generación del empleo, ¿no? Obviamente esto va muy de la mano con el tema de la salud. Algo que nos dejó la pandemia como de manera reflexiva es que tenemos que invertirle más al sector salud, a los hospitales, al tema de los medicamentos, al tema de la prevención. Eso es muy importante, ¿no? Porque mucha gente que falleció, por desgracia, pues seguramente ni siquiera sabían que tenían problemas colaterales que con la presencia de la pandemia pues les generó a muchos de ellos pues la muerte, ¿no? Entonces a mí me parece que estos dos grandes temas, la reactivación económica y el reforzamiento del tema de la salud, son dos grandes temas que están ahorita en la agenda, que fueron incluso parte esencial del presupuesto 2022, del paquete económico que acabamos de aprobar en el Congreso de la Ciudad. Y obviamente pues los grupos más vulnerables, los sectores más vulnerables, tuvieron un punto muy importante en esta agenda, en este paquete económico, y me parece que ese es el camino que se está trazando para este 2022. Vamos a trabajar con todo para poder reforzar este ámbito legislativo, para que el gobierno de la ciudad tenga el recurso y tenga las herramientas para poder salir adelante de este tema tan difícil que ha sido la pandemia. Principalmente quien toma la iniciativa y arma el paquete es el gobierno. ¿Por qué? Porque es en este caso nuestra jefa de gobierno la que conoce dónde están las necesidades de cada una de las áreas. Y además tiene que tomar decisiones muy difíciles. Por ejemplo, la oposición decía, hay que invertirle más en el tema de protección civil, hay que invertirle más en el tema de seguridad pública, hay que invertirle más en temas de cuidado de los animales. La agenda es inmensa, ¿no? Pero el dinero no. Entonces tú tienes que tomar decisiones muy importantes de cómo armas tu paquete económico para que te dé un resultado. Entonces tú dices, bueno, sí, tengo todos estos problemas en la ciudad, ¿a cuál le voy a dar prioridad, no? Entonces yo te decía hace rato, hay dos ejes fundamentales, la reactivación económica y la salud. Porque si no le inviertes a eso, aunque le inviertas en seguridad, le inviertas en otros temas, pues vas a tener problemas porque no vas a poder lograr que la ciudad salga adelante si tienes deficiencias en lo más relevante, pues, ¿no? Entonces, en el caso de la protección civil te puedo decir que si bien no se plantearon grandes incrementos, también existe en la ley una forma de que en caso de una emergencia tú puedes reconvertir presupuestos ya asignados a otros temas para poder apoyar un tema de emergencia, como lo fue la pandemia. En la pandemia hubo la posibilidad de generar esa flexibilidad en los presupuestos para que tanto el gobierno de la ciudad como los gobiernos de las alcaldías pudieran destinar recursos extraordinarios para atender la pandemia. Es decir, sin necesidad de etiquetar un presupuesto específico para ese rubro, tienes la posibilidad de poderlo reconvertir tu presupuesto y eso te ayuda, digamos, a salir adelante. Entonces, tienes que pensar ¿qué es lo más importante ahorita? Por ejemplo, se le está invirtiendo mucho en el tema de la movilidad. Tú dirás, bueno, ¿por qué la movilidad? A lo mejor esa puede esperar. Sin embargo, en una ciudad, imagínate, de más de 8 millones de personas, solo de las que viven en la ciudad, más aparte las que viajan todos los días a trabajar, estudiar, a pasear, etcétera, en medio de una pandemia con transporte insuficiente, con problemas de traslado, donde la gente va hacinada, donde eso provocó que se dispersara el virus, pues es obvio que es un tema que se convierte también en una prioridad. Además, la gente ahora que va a trabajar en condiciones distintas, con esta llamada nueva normalidad, pues hay que ofrecerle alternativas para poderse trasladar. Entonces, es un tema que se convierte también en una de las prioridades, pues, ¿no? Y entonces, el tema, digamos, del sector, el factor económico,
tiene muchas variantes, que va desde qué vas a hacer con los empresarios también, que tuvieron algunos que ellos que pues restringirse en materia de crecimiento, muchos a lo mejor tenían problemas para pagar sus impuestos o para poder seguir manteniendo una planta laboral suficiente para seguir adelante. Bueno, también son temas que se tienen que ir revisando. Entonces, ya una vez que revisas rubro por rubro y ves realmente cuánto tienes, cuánto te asignó la federación, entonces tú tienes que tomar las grandes decisiones, a dónde se va a destinar cada uno de estos recursos y cuál va a ser el impacto que va a tener en la economía, en lo social, en la movilidad, en la salud, ¿no? Ahí es donde se toman las grandes decisiones. A veces uno como diputado que trae una agenda personal, de acuerdo al lugar donde fuiste electo, tú puedes decir, yo quiero que se invierta en esto, en este otro tema, en agua, no sé, que se construya un hospital nuevo, que se haga una clínica. O sea, tú traes una agenda, pero la agenda de la ciudad tiene que ver con todos los que vivimos aquí. Por eso esa es la diferencia entre cuando te conviertes en diputado, ya no eres solo el diputado de tu comunidad, eres el diputado de la ciudad. Y como diputado de la ciudad tienes que pensar en que también tienes que ver qué se va a hacer con el presupuesto para las demás alcaldías, no solo para la tuya. Y no importa si la otra alcaldía está gobernada por la oposición o por quien sea, se tiene que distribuir de manera equitativa el presupuesto. Y en este paquete 2022 hubo un incremento muy importante al presupuesto de las alcaldías. ¿Por qué se pensó en eso? Porque las alcaldías van a enfrentar también el problema de la reactivación económica a nivel local. Entonces tienen la oportunidad con ese incremento de generar programas y políticas públicas destinadas a fortalecer el tejido social que quedó tan afectado con la pandemia. Hoy prácticamente si sumamos los recursos que van a recibir todas las alcaldías en su conjunto, se puede decir históricamente que van a tener un presupuesto mayor al del gobierno de la ciudad. Creo que es la primera vez que sucede esto. Y yo creo que en eso va a ser importante el papel que jueguen los nuevos alcaldes para poder redistribuir ese gasto de una manera muy precisa para poder apoyar a la población. Esa es la importancia que tiene discutir un presupuesto, un paquete económico de ese calado, ¿no? Donde tienes que despojarte de tu partido, de tu origen, etcétera, y sumarte a una discusión donde está en juego la ciudad. Esa es la visión que se debe de tener al momento de legislar algo tan importante como es el paquete presupuestal. Yo soy diputado por Iztapalapa. Iztapalapa, bueno, pues es una alcaldía del oriente de la ciudad con grandes problemas de agua, ¿no? Prácticamente tenemos colonias donde llega el agua cada semana. Hace algún tiempo llegaba cada 15 días el agua. Entonces, nada más para los que nos estén viendo que se imaginen lo que es contar con agua una vez cada 15 días, una vez a la semana, es algo muy complicado. Afortunadamente, cuando llega la doctora Sheinbaum al gobierno de la ciudad, se hace una negociación y se permite que colonias que históricamente tenían lo que le llaman el tandeo, hoy prácticamente tengan agua diaria, ¿no? Eso es algo importante, pero todavía falta. ¿Por qué? Porque finalmente las fuentes de agua se están agotando y es un tema que tenemos que ser muy sensibles. La ciudad está adoleciendo de un tema de agua, nos estamos acabando las distintas, antes teníamos 7 fuentes de donde traíamos el agua a la ciudad, hoy queda una, el Cutzamala, y está agonizando. Entonces, ahorita yo sé que el gobierno federal ya está trabajando en un programa metropolitano para cambiar el modelo hídrico de la ciudad, es decir, necesitamos nuevas fuentes de agua, pero también necesitamos que la gente empiece a ahorrar el agua, que empiece el reciclaje del agua. Vivimos en una ciudad que era un lago, era un gran lago históricamente, lo disecamos para poder vivir en él y ahora tenemos una carencia de agua terrible, ¿no? Entonces, la gente debe de entender que necesitamos mejorar la forma en que estamos manejando el agua, que no podemos ya estarla desperdiciando, que debemos saber reciclar, que debemos adoptar una cultura distinta a la que habíamos manejado hasta el momento. Hay grandes desigualdades, te lo puedo decir, en el poniente de la ciudad hay gente que llega a utilizar hasta 700 litros de agua por día, ¿no?
cuando en el oriente de la ciudad hay gentes que a duras penas logran 70 litros de agua por día. ¿Sí? Hay una desigualdad que se tiene que combatir. Y ya se están buscando nuevas fuentes de abastecimiento. Afortunadamente somos una cuenca donde sigue bajando muchísima agua de lluvia, ¿no? En donde se pueden generar, impulsar proyectos muy importantes para poderla reciclar, poderla potabilizar y poderla utilizar para abastecimiento de las zonas que más problemas tienen, que es el oriente de la ciudad, y ya se está trabajando en un gran proyecto de ese tipo. Yo creo que también debemos como ciudad estar pensando a futuro en la creación de grandes drenajes de aguas pluviales, ¿no? Porque ahorita el agua que escurre de la lluvia se junta con otro gran problema de esta ciudad, que es las aguas negras, las aguas residuales, y entonces juntas se vuelven en un gran problema, porque cuando llueve muy fuerte el drenaje se ve rebasado y tenemos inundaciones en muchas zonas de la ciudad. Y entonces hay que sacar ese drenaje, hay que mandarlo a algún estado, algo fuera de la ciudad, para que no nos llenemos de drenaje aquí en la ciudad. Es un tema difícil. Entonces, ¿por qué cargar esa agua de lluvia al drenaje cuando la podemos utilizar para poder generar un mejor modelo de optimización del vital líquido aquí en nuestra ciudad? Pero eso va desde que necesitamos programas de concientización desde las escuelas, ¿no? Desde los hogares. Hay gente que ya hoy utiliza cisternas pluviales para reutilizar el agua de lluvia. Es decir, tenemos que ir pensando en otras maneras de convivir en esta ciudad, porque es una ciudad que nos la estamos acabando, que no es permanente los recursos que tenemos, y entonces como diputados nos toca un papel muy importante, generar el marco legal que permita a nuestros gobiernos implementar esas políticas preventivas para que esta ciudad pueda ser sustentable. Te voy a decir, siga siendo, no lo es, no somos una ciudad sustentable, ¿no? Por desgracia, pero se están sentando ya las bases para encaminarnos hacia esa meta, ¿no? Hoy el tema de la basura es un gran problema. Ya no hallamos a dónde echar los desechos, toneladas y miles de toneladas que generamos todos los días como ciudadanos. Pues ya cerramos el bordo de Xochaca, ya no hallamos. Iztapalapa era el gran basurero de la ciudad. Allí estaban los grandes basureros que hoy afortunadamente se han convertido en parques públicos, en parques recreativos, en infraestructura cultural, deportiva. Pero luego, ¿y la basura dónde va a ir, no? Entonces, ese es el otro gran tema. Ya este gobierno, encabezado por la doctora Sheinbaum, está impulsando la creación de plantas que convierten la basura en energía, ¿no? Ese es un paso. También se está impulsando ya el cambio de vehículos de combustión de gasolina por vehículos eléctricos para disminuir el tema del impacto ambiental. O sea, vamos lentos, la verdad vamos lentos. Estamos llegando tarde al tema del cambio climático. Ya en otros países, en Europa, en Asia, van más adelantados, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, ¿y por qué vamos tan lentos también? Porque nos hace falta desarrollar una serie de medidas, de leyes que nos permitan destinar presupuesto, generar políticas públicas para avanzar más rápido en estos temas. Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos como diputados, hacer conciencia de estos grandes temas y ayudar a nuestros gobiernos a que puedan avanzar en el rumbo correcto para lograr que esta ciudad sea sustentable, no perderla como se han perdido en otras partes del mundo, ciudades que se han ido a un desastre ecológico, urbano, etcétera, o se han convertido en grandes expulsoras de población porque ya no es factible vivir en ellas, ¿no? Yo creo que todavía estamos a tiempo, pero eso va a depender mucho de la responsabilidad también de muchos de los que hoy nos toca jugar este papel tan importante que es legislar, que es hacer las leyes para que nuestros gobiernos tengan los recursos y el marco legal para mejorar las condiciones de esta ciudad. Yo en realidad te puedo decir que llegué a la política desde que entré a la UNAM. Yo entré a la Universidad Nacional Autónoma de México vía el CCH, por allá por el año 87. Estaba en ese momento creciendo el movimiento estudiantil muy fuerte, ¿no? Yo me integré al Consejo Estudiantil Universitario, que en ese momento era
pues la gran bandera de lucha de los universitarios en contra de las cuotas en la universidad, en contra de la privatización de la educación en este país. Ahí entendí lo que era un movimiento social, me integré a él con personajes que hoy están en puntos clave, entre ellas la jefa de gobierno y otros personajes más que conocí en este movimiento, y eso fue lo que me fue a mí llamando la atención, de hacer algo más allá de solo estudiar o solo trabajar, sino involucrarme en aquellas cosas que provocaban un bienestar para la gente, los colectivos, etcétera, ¿no? Ahí conocí a mucha gente del movimiento urbano popular, conocí, bueno, a gentes como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con quien tuve la oportunidad de elaborar después en su gobierno. Conocí también a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, aunque claro, a él lo conocí antes. Yo estudié periodismo y recientemente terminé también mi carrera de abogado, pero en aquel tiempo me dediqué al periodismo algunos años, en un tiempo en el que el periodismo era bastante peligroso. Muchos compañeros con los que yo trabajé hoy están, por desgracia, bajo tierra, ¿no? Porque criticar al gobierno o si siquiera señalar algún error era algo muy peligroso, ¿no? Y era muy difícil poder ir contra esa marea de que si no estabas a favor de lo que decía el gobierno, entonces o perdías tu trabajo o perdías la vida, que era lo más delicado, ¿no? Ese fue parte del motivo por el cual yo abandoné el periodismo. Sí, sufrí algunas agresiones muy fuertes, amenazas que me llevaron a dejar el periodismo porque no había las condiciones. Hoy es muy distinto, hoy sigue habiendo desaparición y asesinato de periodistas, pero estoy seguro que no, hoy sí estoy seguro que no es el gobierno, que hay otras condiciones, otras circunstancias, y en eso también se tiene que trabajar. Es un problema general de seguridad. Pero ¿cómo no hay inseguridad si por años el pueblo ha estado condenado a la pobreza, a la miseria, y no se han generado las condiciones como hoy se están generando para que exista empleo, para que nuestros jóvenes tengan oportunidades, ¿no? Hay muchas cosas, no es solo llenar de policía el país, se tienen que generar las condiciones sociales para que la población tenga oportunidades, tenga un trabajo, tenga salud, tenga recreación. Esas son las mejores condiciones para evitar esos grandes problemas que enfrenta nuestro país. Y yo creo que nuestro presidente lo está haciendo muy bien. Yo lo acompañaba a él, siendo yo reportero, a sus giras por el país, y déjame decirte que aprendí muchísimas cosas de él, ¿no? Aprendí primero a escuchar a la gente que más necesita del apoyo de este gobierno, ¿no? Cómo resolver los grandes problemas, cómo distribuir y planear los recursos para que les alcance a todos y no solo a un grupo, ¿no? Entonces, a partir de esa cercanía con los políticos de aquel entonces, pues dejo el periodismo, dadas las agresiones que sufrí, y me integro al gobierno de la Ciudad de México, con el ingeniero Cárdenas, después con el propio Andrés Manuel, y a partir de ahí empiezo a ver otra manera de ver, dirían los toros, ¿no? Una cosa es verlos desde la barrera y otra es estar abajo, ¿no? Es estar tratando de resolver los problemas ahí donde se originan. Y a partir de ahí, prácticamente hasta la fecha, pues he trabajado en distintos gobiernos. Llevo ya algunos años trabajando con Clara Brugada en Iztapalapa, una compañera incansable, ¿no? Honesta, y que ha hecho un trabajo extraordinario para levantar y cambiarle la cara a una alcaldía que, pues, si ustedes recuerdan, era pues el mal ejemplo de todo, ¿no? Por ahí un jefe de gobierno, no quiero decir su nombre para no quemarlo más, un día en su discurso saludó a los habitantes de Iztapalacra, así lo mencionó, ¿no? Y efectivamente ha sido Iztaparrata, Iztapalacra y no sé qué. Hoy es distinto porque hoy Iztapalapa trae una infraestructura de primer mundo, de primer nivel, y que incluso es esta envidia de otras alcaldías, ¿no? Hoy ya no se siente uno raro decir que eres de Iztapalapa, porque ahora hay escuelas de música, hay albercas olímpicas, hay velódromos, hay una cantidad de infraestructura que ahora tenemos una migración importante de la ciudad hacia el oriente, hacia Iztapalapa, que buscan estudiar, hacer deporte, etcétera.
y eso a mí me llena mucho de orgullo porque eso significa la Cuarta Transformación. Cuando arrancamos, yo no me integro a la Cuarta Transformación ya que estuvo creada, al contrario, me tocó ser parte de la creación de este gran movimiento. Cuando después del 2006 me integro al Gobierno Legítimo, ese proyecto que se llamó Gobierno Legítimo y que nos hizo recorrer el país en busca de gente que estuviera de acuerdo con crear un gran movimiento que nos llevara a obtener el poder en este país y transformar de fondo, de raíz, la situación social. Fue muy difícil, me tocó en particular la zona norte del país, donde prácticamente no teníamos presencia y sin embargo logramos avanzar, logramos convencer a mucha gente y después también logramos convencer al hoy nuestro presidente de la creación de un partido para dar esa batalla, porque en aquel entonces éramos un movimiento nada más, que daba la lucha, que convencía gente, que hacía asambleas, que informaba pueblo por pueblo, casa por casa, pero que sin un partido no teníamos la perspectiva de llegar al poder. Y lo convencimos de crear un partido que hoy se llama Morena, un partido que me tocó construir también, que me tocó ir a varios estados a ayudar a crear las asambleas que le dieron origen a nuestro partido. Y todo eso pues hoy me llena de orgullo porque en poco tiempo vimos cómo nuestro partido creció, se fortaleció y hoy estamos prácticamente siendo la primera fuerza política de este país, pero esa es una gran responsabilidad. No creamos un partido tan fuerte solo para decir que vamos a aplastar a la oposición, a la derecha. Creamos un partido así porque era necesario hacer justicia en este país. No era posible que millones, casi 90 millones de pobres, aunque en las cifras que maquillaban antes hablaban de 50 millones, ¿no? Y hoy se lo hemos dicho a la oposición en el Congreso, porque ellos todo el tiempo dicen, es que crecieron los pobres. No han crecido, ahora no se maquillan. Las cifras ahora son reales y hoy enfrentamos sí la pobreza porque además en medio de una pandemia es obvio que la pobreza sí va a incrementar, es algo que no entienden los señores, ¿no? Pero sin embargo hoy las cifras reales nos permiten saber cuál es el objetivo real para empezar a generar empleo, oportunidades y hoy el presidente está lanzando programas muy importantes en todo el país que están permitiendo a muchos jóvenes, a muchas personas, a los campesinos, a los indígenas, etcétera, incorporarse a proyectos productivos, a proyectos educativos. Entonces, ese es el camino para hacer justicia en este país. No puedes gobernar un país solo generando la riqueza en unos cuantos. La riqueza tiene que ser pareja para todos. Y ese es, desde mi punto de vista, el gran espíritu que nos movió a mucha gente, a muchos militantes, a construir lo que hoy estamos llamando la Cuarta Transformación. Pero también quiero decir, la Cuarta Transformación no es que ya llegó y ya terminó, al contrario, es un movimiento que apenas está empezando, apenas está sentando las bases, es el primer gobierno federal que tenemos y con la ciudad ya hemos tenido varias oportunidades, pero hoy, digamos, estamos en sincronía. En mi caso, que soy de Iztapalapa, los 3 niveles de gobierno están sincronizados y eso nos permite hacer mucho más por la gente, ¿no? Hay utopías, por ejemplo, te puedo decir, nunca nos imaginamos que hoy el reclusorio Oriente le quitamos una parte para convertirlo en una utopía. Eso jamás lo hubiéramos imaginado. Sin embargo, con la sensibilidad de nuestro presidente y de todos los que aportaron para dar esos permisos, hoy se está construyendo la llamada Utopía Libertad. No le quisimos poner la utopía del reclusorio, se hubiera escuchado terrible, pero hoy mucha gente de escasos recursos que vive alrededor pues va a tener la oportunidad de tener un espacio recreativo, educativo, donde formarse educativamente, deportivamente, es decir, abriendo espacios y abriendo oportunidades, porque eso significa la Cuarta Transformación, transformar este país para generar riqueza para todos, no solo riqueza para unos cuantos. Esa es la parte que no entiende todavía la oposición, que ya se acabaron los tiempos donde el recurso era para unas cuantas familias. Creo que eran 56, si no mal recuerdo, las que atesoraban todos los recursos millonarios de este país y luego se los llevaban fuera de acá, dejando al país prácticamente sin la posibilidad de un crecimiento económico. Hoy se está invirtiendo la ecuación, hoy se está invirtiendo abajo,
en la parte más sustancial, y yo creo que en la medida que vas fortaleciendo las capas más vulnerables, más necesitadas, vas a empezar a generar una nueva economía, un nuevo esquema educativo, y este país se encuentra en el rumbo de salir adelante y próximamente ser un país más próspero. Eso es lo que significa la Cuarta Transformación, y en esencia es lo que a mí me motivó a sumarme, a buscar. La verdad, nunca me imaginé verme como diputado, ¿no? Yo pensaba que toda mi vida iba a estar en el periodismo, pero bueno, pues el periodismo siempre ha sido una tarea complicada, difícil, porque nunca terminas de caerle bien a todo mundo. Manejar la información, manejar la verdad, siempre a alguien le va a disgustar. Entonces son tareas muy complicadas, ¿no? Y hoy como diputado, pues estoy viendo una nueva faceta muy importante, porque te das cuenta también que muchas leyes son obsoletas, ¿no? Hay leyes que tienen décadas y que nadie les ha dado una revisada, y como dicen, ¿y esto para qué sirve? La misma gente dice, ¿qué es lo que hacen los diputados ahí, no? Van, se sientan, están todo el día ahí sentados y además les pagamos, ¿no? Ese es como que el imaginario de mucha gente, ¿no? Cuando en realidad el trabajo que es ahí es muy importante, porque es revisar todo el andamiaje legal, en mi caso de esta ciudad, y entonces revisar todo lo que está mal, todo lo que está atrasado, en todo, en materia de salud, de seguridad pública, no sé, en la cuestión económica. Por ejemplo, te puedo poner un caso en el que estoy trabajando, ¿no? Tenemos un reglamento de mercados por allá de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Y hoy nuestros mercados tradicionales están desapareciendo con el embate de las grandes tiendas comerciales. No hay ninguna ley que los proteja, que los impulse y que los ayude a que sigan siendo el centro principal del abasto popular en las colonias y en los barrios. Entonces necesitamos cambiar esas leyes para poder fortalecer este esquema de la economía popular. Digo, por decirte algún ejemplo, ¿no? Hay muchos otros temas en los que estamos trabajando y que implica cambiar viejas leyes, viejos reglamentos, y eso es lo que hace un diputado en el Congreso. Es un trabajo de mucha investigación, pero también es un trabajo de escuchar a la gente. Yo, antes de plantear mis propuestas, pues hice muchas asambleas, platiqué con muchos vecinos, con comerciantes, con gente de mi distrito, y ellos mismos te van aportando las ideas, porque te dicen qué hace falta, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar, y entonces ahí vas construyendo tu propia agenda y la llevas al Congreso de la ciudad, donde además la tienes que conciliar con la agenda de la ciudad y con la agenda de otros grupos parlamentarios que coexisten ahí mismo en el Congreso. Entonces, sí es una verdadera batalla la que se libra en el Congreso, pero es algo que es necesario. Si no hubiera eso, pues estaríamos quizá con un marco legal de hace más de un siglo, ¿no? Y prácticamente atados de manos para generar los cambios, insertarnos en la modernidad que requiere no solo esta ciudad, sino este país, ¿no? Es muy importante no solo conocer qué estamos haciendo los diputados, ¿no? Sino también existe actualmente un mecanismo que se llama el Parlamento Abierto, que permite incluso que cualquier ciudadano pueda hacer una propuesta, una iniciativa, y esa iniciativa puede llegar al Congreso y ser discutida y ser votada como las que nosotros hacemos, o como las que hace la jefa de gobierno. Entonces, a mí me parece que este nuevo esquema de Parlamento Abierto nos va a generar una nueva relación con los ciudadanos, porque hoy estamos obligados a escuchar a los ciudadanos. Muchas veces, por ejemplo, ahorita que se está votando en el Congreso Federal la propuesta de reforma energética, nosotros sabemos lo importante que es recuperar nuestros recursos como es la energía eléctrica, y sin embargo, allí en el Congreso Federal hay diputados que van en contra de esta propuesta y están desatendiendo lo que dice la gente que votó por ellos. A mí me parece que no hay que dejar solos a los diputados, hay que exigirles que por lo menos realmente representen a quienes votaron por ellos o por nosotros, para que nosotros nos convirtamos en una verdadera voz de los ciudadanos en el Congreso y se puedan realizar los cambios que sean para beneficio de la ciudadanía, del país. Entonces yo los invito a que participen, a que se informen, a que cuando se hagan estos foros ciudadanos acudan. Ahorita hemos realizado algunos foros
porque está por aprobarse el programa de ordenamiento territorial de la Ciudad de México y el programa general también de desarrollo urbano. Y entonces queremos que toda la gente que esté interesada en cuál es el futuro de esta ciudad y tenga algo que aportar, lo haga a través de estos foros. Han estado un poco concurridos. Queremos que la gente se entusiasme y participe, porque finalmente vivimos todos en esta ciudad. Y si no participamos y si no opinamos, pues entonces esas leyes se van a quedar solo con una visión. Entonces es importante que todos los ciudadanos tomemos conciencia, nos activemos y participemos en todos los foros legislativos que se realizan, porque además tenemos derecho a ello, y que nuestra huella quede impresa en estos grandes proyectos que hoy la ciudad está emprendiendo para definir cuál va a ser el rumbo próximo de esta ciudad. Entre todos podemos hacer una mejor ciudad, una ciudad más digna para poder vivir.